base a lo que sabe. Igual yo sé que allá vivieron endo y que estomato no es lo que está más fresco en la mente de ustedes ahora mismo, ¿verdad? Pero más o menos para ver qué saben y para que se den cuenta también qué es lo que hace falta reforzar. Entonces sí, yo no les voy a poner, les adelanto ahora que no van a entrar imágenes como tal en el examen, ¿sí? No les voy a poner ni impreso ni proyectado, pero les pongo ahora, primero para que no sea tan aburrido de ponerle más puro letra, y dos, para que se hagan una idea de más o menos a qué me refiero cuando voy describiendo las lesiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les pongo un caso que puede estar relacionado con este, les puedo colocar paciente de sexo femenino de 24 años, les voy a poner un montón de datos y entonces ahí ustedes van a ver cuáles son los que les interesan y cuáles no. Porque así va a pasar en la vida real, ¿verdad? El paciente de repente nos cuenta miles de cosas y ahí tenemos que ir filtrando nosotros. Adelante. Tenemos que ir filtrando qué es lo más importante y qué no. Entonces le llamo paciente, 24 años, sexo femenino, consume vitamina B12, de profesión, no sé, podría ser, qué sé yo, de profesión abogada, acude a la consulta por lesiones en la mucosa del paladar. Las lesiones se observan como pérdida de sustancias superficiales o profundas. ¿Les parece que son así a ojo no? Superficial. Paciente acude con lesiones con pérdida de sustancias superficiales que ella relaciona con consumo de un café muy caliente. Menciona que antes hubo una lesión sobrelevada de contenido líquido que explotó o reventó dando lugar a la lesión superficial con pérdida de sustancia. Entonces acá mi pregunta número 1 puede ser: ¿cuál es la lesión elemental que se está observando ahora? ¿Cuál es la lesión elemental que se formó primero y cuál les parece que va a ser la evolución de esta paciente? Entonces, de todos los datos que les comenté, ¿verdad? ¿Qué les parece que es lo más importante? La quemadura. Entonces ahí sí, tal vez es importante, 24 años, que toma vitaminas, más o menos puede ser tener cierta relevancia, pero lo más importante para lo que yo les pregunté es que hubo un antecedente de una quemadura. Entonces ahí lo que pueden hacer, lo que yo suelo ver que hacen a veces en los exámenes, los que suelen responder correctamente es que van subrayando los datos más importantes. Entonces mi recomendación sería de repente, ustedes leen el problema y van subrayando lo que más les interesa, ¿sí? Entonces, ahí estaría subrayando quemadura, café con leche o lo que sea. Bueno, entonces, si normalmente cuando nos quemamos, ¿qué es lo primero que suele aparecer? ¿Cuál sería la lesión de esa sobrelevada de contenido líquido que apareció primero? Una ampolla, muy bien. Y después dije que entonces en realidad la ampolla nosotros no estamos viendo más acá, porque creo que ya reventó. Entonces la pregunta 2, según el orden que yo les dije, ya respondieron correctamente. Bien. La pregunta número 1 era: ¿qué es lo que estamos observando ahora? ¿Cuál es la lesión secundaria a la ampolla? Que también podría ser la lesión secundaria a la vesícula. Vamos a retroceder entonces. Lesiones con pérdida de sustancia. ¿Cuáles podrían ser? Entonces, vesícula. Lesión elemental primaria. ¿Cuál era la diferencia entre la primaria y la secundaria? O sea, en general, no en este caso no, pero en todos los casos, cuando hablamos de lesión elemental primaria, ¿dónde se observa? ¿Dónde aparece? ¿En qué tipo de mucosa aparece? ¿En qué tipo de piel?
Si me sale ahora una pápula o algo así, a este nivel, ¿sería una lesión primaria o secundaria? Lo mismo acá, ¿verdad? O lo mismo acá. Puede aparecer en cualquiera de esos tres lugares la pápula, pero en ese caso, ¿qué sería? ¿Primaria o secundaria? Primaria. ¿Por qué va a ser primaria y no secundaria? ¿Sobre qué tipo de mucosa aparece? ¿Qué características tiene en esa zona? En esta, pero no en esta. ¿Cuál es la diferencia entre esta parte y esta parte? Esta también sería mucosa queratinizada, pero tiene algo que no es normal. ¿Y por qué ya está alterado su color? Vascularización. Porque ya no está. ¿Porque ya qué? O sea, en esta zona ya. Muy bien, porque ya es una zona, por más que no sea grave ni nada, ya es una zona enferma, digamos, ya es una zona que ya tiene una alteración. Entonces, lesiones elementales primarias van a aparecer en mucosas sanas. Elemental secundaria sale sobre o como consecuencia de una lesión primaria. Entonces acá nuestra lesión primaria era una ampolla. ¿Y qué va a pasar cuando explota la ampolla? ¿En qué se va a convertir? En una pérdida de sustancia, ¿verdad? Porque va a pasar de ser una zona que tenía una parte hinchadita, digamos acá, o sea, no hinchazón, ¿verdad? Pero que estaba sobrelevada, a ser una zona a la que le falta un pedazo de tejido. ¿Y cuáles son las lesiones que podrían ser que le falta un pedazo de tejido? No hace falta que mediante este directamente. Lesiones con pérdida de sustancia. No, la vesícula también va a ser sobrelevada de contener líquido, solamente que en vez de ser así como una ampolla, una única, va a ser así, en racimo y más chiquitito. Pero en ambos casos tienen la misma lesión secundaria con pérdida de sustancia. De todas maneras, aparte de la que viene como consecuencia de eso, ¿cuál puede ser una lesión con pérdida de sustancia? Una úlcera, muy bien. La úlcera, ¿cómo era? ¿Aguda o crónica? Cuando llevaba mucho tiempo, le llamamos úlcera, ¿verdad? Entonces la úlcera va a ser crónica. Y la versión aguda de la úlcera, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Ulceración. Otra probable pregunta del examen. Les puedo preguntar entre estas dos cuál es aguda o cuál es crónica. Otra lesión con pérdida de sustancia. Estas son un poco más profundas que las que nosotros estamos viendo acá. Entonces, estas llegan al corión, o sea, llegan al tejido conectivo. Yo acá les dije que era profunda o superficial. Superficial. Entonces ustedes automáticamente ya van a descartar esto. No es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el problema decía que era superficial. ¿Alguna otra lesión con pérdida de sustancia? Erosión. Y vamos a poner acá también fisura. ¿Qué característica tenía la fisura? ¿Qué forma va a tener? Cuando ustedes piensan en una fisura, por más que no sea en la boca, una fisura en el suelo, ¿qué forma tiene? Es agrietada, pero ¿qué forma tiene esa grieta? Es redonda, es recta, es lineal, es lineal. Y acá vemos una línea como tal, pero de línea estamos hablando de algo así. No, ¿verdad? Es alargado por medio redondito.
textura no, entonces. Y acá tenemos erosión. Entonces ustedes van al PowerPoint, porque esta parte de lesiones elementales si van a estudiar nomás directamente al PowerPoint. Si van al PowerPoint van a ver luego que la erosión es la lesión elemental secundaria a las ampollas y vesículas. ¿Por qué? Porque es superficial. Acá hay pérdida parcial del epitelio. Entonces ni siquiera llega luego al tejido conectivo, ¿sí? Entonces es bastante superficial. Entonces acá vamos a tener que nuestra lesión secundaria, que en realidad es la que estamos luego observando acá, va a ser una erosión. ¿Y cómo les parece que va a curar? Va a dejar cicatriz, va a regenerarse, necesita algún tratamiento. Se va a regenerar, ¿verdad? Es bastante superficial. Lo único que tiene que pasar es tiempo para que vuelvan a formarse las celulitas que van a recubrir esta zona. Muy bien. Entonces, pueden colocar magnesio, cura espontáneamente o cura por regeneración. Va a estar súper bien. ¿Entienden más o menos el concepto de los problemas? Otra cosa que les puedo preguntar es, ¿va a hacer falta, que les puedo comentar primero, que pasaron más o menos 3 días desde que comenzó a salir la lesioncita, ¿verdad? La erosión, que ahora ya sabemos qué es? Y les puedo preguntar, ¿va a hacer falta hacer biopsia? No. ¿Qué teníamos que esperar en caso de que haya una lesión con pérdida de sustancia o algo que nos esté curando? ¿Por cuánto tiempo dijimos? Por 15 días. ¿Sí? O sea, de 15 días, 13, si supone 3 semanas, tampoco así, qué mal, ¿verdad? Pero si en 15 días, 3 semanas, más o menos, si esto no cicatriza, no mejora nada, ahí sí, ¿verdad? Pero si viene solamente 3 días de evolución, no solamente vamos a tener una actitud expectante. Otra cosa que no les voy a preguntar es acerca del tratamiento farmacológico, porque no es, o sea, no dimos, ¿verdad? No les puedo preguntar, tipo, ¿qué corticoide? O sea, para este caso no me haría falta, pero por ejemplo, si les pongo un caso de enfermedad autoinmune, y eso no les voy a preguntar, ¿qué corticoide tópico vamos a colocar para tal cosa? Ahora, después, por ejemplo, en la clase de hoy, la doctora Ana va a dar lesiones micóticas. Para el segundo parcial, sí, les puedo preguntar ya preguntas un poquito más profundas acerca de la parte farmacológica. Pero siempre, o sea, no les voy a pedir, por ejemplo, que me hagan una receta tal vez, pero por lo menos que sepan cómo se llaman los medicamentos que se usan. Acá, ¿qué observamos? Cambio de color, muy bien. Observamos cambio en la textura o en el volumen. Entonces, ¿cómo se llama esta lesión? Cuando yo te pregunto cómo se llama esta lesión, también, súper importante. No sé si escuché mal por ahí, que alguien dijo una broma, pero cuando yo les pregunto cómo se llama la lesión o cuál es el diagnóstico básico elemental, no le estoy preguntando por la enfermedad directamente, le estoy preguntando por la lesión elemental. ¿Sí? Tiene que ser en la lista de la clase de lesión elemental nomás. Por ejemplo, si en vez de, esto puede ser miles de cosas, pero acá la respuesta correcta solamente es mancha. ¿Sí? Vemos una mancha, no sabemos por qué, no tenemos o sea, todavía no dimos la parte de lesión pigmentada, entonces no tenemos todavía el conocimiento necesario para poder decir, es un melanoma, es una mácula melanótica, es un nébulo, o sea, todavía no sabemos, o sea, todavía no desarrollamos, entonces no es algo que se pueda pedir, ¿sí? Pero sí, lo que sí desarrollamos es que sepan que si yo les describo así con toda la intro otra vez, paciente de 30 años, trabaja enseñando equitación, está mucho tiempo al sol, acude a la consulta por
lesión en el labio que presenta cambio de coloración ligeramente parduzco con bordes bien definidos que no altera en volumen la mucosa del paciente. Entonces ahí lo único que quiero es que me digan que es una mancha, ¿sí? No hace falta que me digan que puede progresar a cáncer, ni que es un lunar, ni que es un melanoma, ni nada de eso. Solamente que puedan reconocer cómo se llama la lesión elemental. Este es un tumor que más o menos lo mismo, ¿verdad? Va a ser solamente describir, o sea, le voy a describir cómo se ve, y para poder llamarle algo tumor, entonces van a recordar que tiene que tener tendencia al crecimiento. Si yo les coloco, por ejemplo, en el problema, una paciente acude con una lesión de 3 centímetros en el reborde alveolar, comenta que comenzó a salir hace 2 años y comenzó como una bolita, según la paciente, como una bolita de 1 centímetro que cada vez fue creciendo más y más, fue cambiando de color, etc. Entonces ahí, por ejemplo, el cambio de color sería un distractor. No nos importa que cambie o no de color, pero sí nos importa para nuestro diagnóstico básico que nos importa para diagnosticar como tumor, dijimos, que tiene una tendencia al crecimiento. Entonces, leemos eso y de ahí ya vamos a asociar directamente con. Entonces, acá, en lo que normalmente les suelo colocar y les suele confundir un poquitito más, y si bien no es algo así que se vea todos los días en la clínica, pero es importante que sepan diagnosticar estas enfermedades que vimos la vez pasada. Entonces podemos tener en este caso, o podemos llegar a la misma conclusión como hace rato, ¿verdad? Les hablo yo acerca de lesiones sobrelevadas que luego reventaron, que podrían ser ampollas y posteriormente erosiones, o les puedo directamente comentar luego yo. El paciente acude y llega a la cátedra de dermatología y luego le derivan a odontología porque presenta lesiones ampollosas tanto en la piel como en la mucosa, solamente que en la mucosa se observa la lesión secundaria que sería la erosión. Entonces, les puedo decir, en base a esa información, uno, ¿qué procedimiento extra podemos realizar? ¿Cuál sería nuestro diagnóstico presuntivo? ¿Y cómo sería el resultado de la biopsia? En este caso sí les voy a hacer preguntas más relacionadas a la enfermedad porque ya dimos esa enfermedad, ¿sí? Entonces, vamos a retroceder. Vamos a decir, paciente de aproximadamente 40 años, sexo masculino, dijimos que acudía a la cátedra de dermatología de medicina por presentar lesiones en la piel y también en la mucosa. Esas lesiones en la piel eran ampollas, pero en la mucosa nosotros veíamos directamente nomás ya las erosiones. ¿Qué enfermedades nosotros vimos que podían ser ampollosas? Teníamos 2 nomás, de las que vimos hasta ahora. Otra cosa que igual parece una tontería ahora mismo, pero en el examen ya no se pone nervioso y se les cruzan los cables. Si todavía no vimos, no entra luego como una opción de diagnóstico, ¿sí? Puede ser que les confunda, por ejemplo, ampolla, vesículas, así el herpes también tiene vesículas y me ponga herpes. Pero nosotros ni siquiera, o sea, no entra luego en el examen herpes, entonces ninguna de las preguntas, la respuesta va a ser herpes. A menos que yo luego les ponga, para el paciente tiene herpes y presenta lesiones sobrelevadas, y ahí en realidad mi pregunta va a ser más orientada a la lesión elemental. Pero en ningún momento la respuesta de ustedes puede ser, por ejemplo, herpes, sífilis, candidiasis, ¿verdad? Porque son cosas que no entran para este parcial. Ahora sí, en el examen final puede ser un poquito más compleja ya esa decisión, pero ahora mismo no. Entonces, de entre lo que sí vimos ya, ¿qué tenía esas características de que podía presentar ampollas en la piel y en la mucosa? ¿Cuándo vimos eso? Igual no se acuerdan del nombre de la enfermedad, porque tal vez se acuerden más o menos de la diapositiva o de cuándo dimos.
¿Cuándo dimos más o menos? La última clase. No, los quistes son una lesión elemental y las ampollas son otras. Son dos diferentes. Estaba en esa clase de síndrome de BC, pero ya que me mencionas, tiene el mismo origen. ¿Qué tipo de origen tenía el síndrome de BC? ¿Era infeccioso, autoinmune? Autoinmune. Muy bien. Entonces, esta no es síndrome de BC, pero es autoinmune. ¿Por qué no va a ser síndrome de BC? ¿Cómo era el síndrome de BC? Que tenía solamente lesiones aftosas. Solamente va a tener ulceraciones, ampollas no. ¿Sí? Ahora, si yo les hablo de lesiones aftosas o ulceraciones en boca, en ojo y genitales, ahí sí podemos pensar en síndrome de BC. Pero si yo les hablo de ampolla, hay dos principales que se diferencian por algo muy específico. El pénfigo. Teníamos dos que provocaban ampollas, que son el pénfigo vulgar y el pemfigoide de las mucosas. ¿Cuál era la diferencia entre el pénfigo vulgar y el pemfigoide de las mucosas? Su nombre lo ya dice, el de uno. No tanto. Era más bien la localización. El pemfigoide de las mucosas solamente aparece en las mucosas. El pemfigo vulgar va a aparecer en piel y en las mucosas. Entonces, si yo le digo paciente que vino luego de la cátedra de dermatología de medicina, entonces este tiene también en piel. ¿Cuál de los dos va a ser? Pemfigo vulgar. Muy bien. Entonces, ahí, una vez que ustedes ya leen, lesión ampollosa, mucosa, piel, directamente ya tienen que hacer la conexión con pemfigo vulgar. Y ahora las preguntas van a estar relacionadas con pemfigo vulgar. Uno, ¿cómo se llamaba la maniobra que teníamos que hacer para que yo les puedo describir o les puedo pedir que me describan ustedes cómo se hace, ¿verdad? Pero básicamente era con un instrumental rojo, vamos a friccionar la mucosa y ahí se van a formar las vesículas, las ampollas, o se va a desprender el epitelio. Este se llamaba, ¿alguien se acuerda? Nikolsky positivo. ¿Sí? Entonces tenemos el signo de Nikolsky positivo, eso nos va a dar una pista para poder establecer el diagnóstico clínico. Y después van a hacer la biopsia, entonces ahí yo les voy a preguntar características de la biopsia en hematoxilina-eosina y en inmunofluorescencia. ¿Sí? En hematoxilina-eosina lo más importante es que me pongan que va a haber separación de las células epiteliales entre sí. Y en la inmunofluorescencia es que se ve un patrón en red. Así. En el caso de pemfigoide de las mucosas, ahí por ejemplo, no les voy a hablar de no les voy a hablar de piel, pero no van a haber lesiones en piel. También va a haber Nikolsky positivo y acá me van a describir separación en bloque del epitelio y el tejido conectivo. Si recuerdan, van a encontrar también en la foto en la clase. Y acá era patrón lineal, ¿sí? Porque lo que se marcaba era la zona de la membrana basal. Entonces queda claro más o menos las preguntas que yo les puedo hacer relacionadas con un diagnóstico así ya más específico de una patología, van a estar más relacionadas con las de estomatitis no infecciosa. O sea, por ejemplo, estomatitis aftosa recurrente, síndrome de BC, pemfigo vulgar, pemfigoide de las mucosas. El esquema multiforme realmente siempre doy, pero no suelo preguntar. ¿Y esto qué podría ser? Vamos a comenzar por la descripción. ¿Cómo se ve esta lesión? Vamos a ver un poquito toda la luz. Un ratito, no. A ver. Y el bebé. Acá.
primero que nada, ¿es sobrelevada o es con pérdida de sustancia? Hay una parte que está sobrelevada y en el medio hay una partecita, no se ve también, pero les comento yo, ¿verdad? Hay una partecita que es con pérdida de sustancia, ¿sí? Pero es la parte que está alrededor. ¿Qué características tiene? Primero me dijeron que está sobrelevado, o sea, uno está hinchado. Los signos de la inflamación. Sí. Entonces, uno era edema, dos, que vemos también alrededor. Rubor o enrojecimiento. Después, ¿les parece que en el problema yo les voy a comentar que al paciente le duele o no? De dolor y temperatura, lo que no vamos a poder medir. Entonces tenemos una lesión, parece acá en realidad. No es tan grande, entonces les puedo decir que mide aproximadamente 0,8 milímetros. Entonces les voy a comentar. Paciente acude a la consulta con una lesión, con pérdida de sustancia en el borde lateral de la lengua de aproximadamente 0,8 centímetros, o sea, un poco menos de 1 centímetro, 0,8 centímetros. Presenta signos cardinales de la inflamación aguda, o les puedo escribir, presenta edema, rubor, dolor, refiere dolor, ¿verdad? Y tiene aproximadamente 3 días de evolución. Es una lesión única, entonces si tenemos en cuenta las estomatitis no infecciosas, ¿cuál podría ser nuestro diagnóstico? Antes que nada, vamos a tener en cuenta, para uno, es un poco más profunda que la que vimos hace rato y es aguda. Entonces, entre las lesiones con pérdida de sustancia, entre las lesiones con pérdida de sustancia, ¿cuál dijimos que iba a ser? Un poco más profunda porque llegaba al borión y era aguda. Úlcera, no, ulceración. ¿Sí? Ulceración. Desde acá tenemos una ulceración, pero que forma parte de otra patología que sí vimos en estomatitis no infecciosa. ¿Cómo se llamaba cuando esas ulceraciones salían de manera aislada o máximo 2-3 y tenían menos de 1 centímetro de diámetro? Que dijimos también, ¿verdad? Si aparecen en ojos y en genitales de síndrome de BC. Pero ¿cómo se llamaba la patología que describimos antes de síndrome de BC? Que es súper común, que normalmente podemos ver mucho en pacientes con ortodoncia. Muy bien, entonces tenemos una estomatitis aftosa recurrente o vamos a ver un afta. Ahora, ¿qué tipo de afta es? ¿Cuáles eran los 3 tipos de afta? Según su tamaño y según su cantidad. Eran 3. Las más chicas van a ser menores. Después teníamos unas más grandes que eran mayores. Y las que eran bien chiquititas pero que salían así en cantidad se llamaban herpetiformes. Entonces, menores, mayores, herpetiformes. Tenían en cuenta que esta mide un poquito menos de 1 centímetro. ¿Qué categoría le vamos a meter? Menores. Menor. Ahora, si yo les pongo que 1,5 centímetros, sí ya vamos a pensar en mayores. Pero si yo les voy a describir una úlcera mayor, lo más probable es que les cuente que está en paladar blando, que dijimos que era su lugar favorito. ¿Sí? Que en la diapositiva van a ver lo que está ahí en la imagen. Y otra enfermedad que también vimos ahí, que me olvidé mencionar de hace rato,
formato es el link en plano. Creo que de esa no tengo ningún link. Entonces queda claro cómo tienen que estudiar. Hay algunas cosas que sí, ¿verdad? Son más bien de estudiar un poquito de memoria, ¿cierto? Que son así de estudiar un poquito de memoria, porque no queda de otra, ¿verdad? O indicaciones de la biopsia, o tipos de biopsia, o no sé, tipos de estudios laboratoriales. Son cosas que no queda de otra, ¿verdad? Pero la parte de patologías, lesiones elementales, quiero que vayan estudiando y tratando de relacionar bien con las imágenes que van a ver en las diapositivas, ¿sí? Y yo sé que mi PowerPoint de repente a veces no tiene mucha letra, pero igual, ¿verdad? Las imágenes lo que les van a servir y van a ir acompañando. También lo que no repasamos, pero que sí es un poquito de memoria también, es la parte de enfermedades periodontales y eso. Que puedo preguntar, pero normalmente esas no suelen estar en modo problema. Y lo que dijimos luego ya que entrar. Vamos a hacer una pausita ahora de